Una semana más, el Parlamento de Navarra continúa poniendo el foco en el fallo judicial del Tribunal Supremo. Esta vez, la Cámara Foral no ha logrado obtener unanimidad para abordar las competencias de tráfico a nuestra comunidad. Además, cada grupo ha hecho su propia lectura. UPN pide al Ejecutivo Foral que impulse la transferencia de tráfico en exclusiva para Navarra, pero con el servicio compartido entre Guardia Civil y Policía Foral. Creemos que es una solución para que nadie se sienta atacado o cuestionado, para que se mantengan los derechos históricos de Navarra. El PSOE ve en la actitud de UPN un cambio de postura. No puede una competencia exclusiva luego ser trabajada por dos policías a la vez, cuando además Unión del Pueblo Navarro fue quien propuso y aprobó la pasarela. El Partido Popular apuesta porque lleguen las competencias a nuestra comunidad, pero con la fórmula compartida entre los dos cuerpos policiales, y critica las formas de Sánchez para poder aprobar los presupuestos y el capricho de la izquierda nacionalista de expulsar a la Guardia Civil. Geroa Bay arremete contra el PP. Existe ese debate, entendemos que lo que va a hacer el Partido Popular de facto es entorpecer. EH Bildu asegura que el fallo judicial es un ataque al autogobierno y llama a la movilización ciudadana. Denunciar en la calle lo que supone esta sentencia. Contigo Surekin afirma que hay un trasfondo ideológico en la sentencia. La judicatura debe ser, parece que cada día es menos independiente y más politizada. Vox pone el foco en EH Bildu. Quieren que desaparezcan los uniformes de la Benemérita de las carreteras. Una cuestión, la de la competencia de tráfico, que llega sin un acuerdo claro en el arco parlamentario después de que en la Junta de Transferencias en la anterior legislatura se lograse la unanimidad. Miquel Zabaleta, parlamentario de EH Bildu, bienvenido al sillón de la Cámara Foral. Muchas gracias, qué ricasco. ¿Crees que es necesario este tipo de encuentros ahora que vivimos un poco sumergidos con los teléfonos móviles? Igual hemos perdido ese tú a tú. Pues sí, yo creo que conviene levantar la mirada del móvil y el contacto personal siempre es bueno. Aquí en el Parlamento hay mucho debate, me explico. ¿Crees que los discursos apeláis más a la reflexión del contrincante o reafirmar vuestra propia opinión? Pues me parece que es una pregunta muy oportuna, porque es verdad que muchas veces llevamos ya las posturas pues bastante marcadas. Y yo creo que el debate siempre sirve y siempre te da que reflexionar. Yo creo que eso siempre es positivo, pero también es verdad, no nos engañemos, que muchas veces ya vamos a los debates con las posturas ya muy marcadas. ¿Y solo se habla de política o también de otras cosas? También de otras cosas, claro. Al final somos compañeros y bueno, pues hay cachondeo, hay comentarios de todo tipo. ¿Cuál es la relación que tenéis entre los parlamentarios? ¿Es buena? Dentro del grupo me imagino que buena, pero fuera. Muy buena, la verdad, muy buena. Yo echo de menos que hagamos más comidas fuera, porque nosotros en Leitza, en el ayuntamiento también, el grupo municipal, solíamos hacer de vez en cuando alguna comida juntos, pero tenemos muy buena relación, nos llevamos muy bien. Pero claro, en Leitza mayoritariamente estaba EH Bildu, ¿no? Sí, pero bueno, en el grupo. Sí que vale, del grupo, pero por ejemplo, de todo el arco parlamentario, ¿os imagináis haciendo una comida o no? ¿Todos juntos? Sí, todos juntos. Ahora mismo lo veo un poco difícil, la verdad, aunque yo, sinceramente, intento ser cordial y amable con todos, aunque piense muy diferente. ¿La relación ha cambiado un poco a raíz de la moción de censura? ¿Hay un ambiente un poco más crispado? Pues sí, se notó mucho, la verdad. Yo creo que últimamente ya se están calmando las aguas y creo que las relaciones, digamos, de pasillo pues están un poco más normalizadas, pero creo que hubo bastante, incluso teatralización, y hubo unas reacciones un poco desmedidas, en mi opinión. ¿Ves aquí mucha teatralización y, por ejemplo, en la política municipal menos, o también en la política municipal, tú que has sido 8 años alcalde de Leitza, ves que también se hace política de televisión, vamos a llamarlo así? Yo creo que se hace menos, sobre todo en los municipios pequeños, quizá en Pamplona, ¿no? Pues que es un ayuntamiento grande y que tiene mucha repercusión mediática, se parecerá más al Parlamento, pero en el caso de los pueblos pequeños, pues yo creo que hay mucha menos teatralización. Y hay mayor cercanía, imagino, ¿no? Con los ciudadanos, con los vecinos, no sé si te paraban por la calle para preguntarte que hay que arreglar esta calle o para contar sus demandas. Sí, claro, todos los días. Y el otro día precisamente hablaba con un amigo que para mí lo mejor y lo peor del municipalismo es la cercanía con los vecinos y las vecinas, porque es lo mejor porque les atiendes directamente, das un servicio público, ayudas a solucionar problemas, sacas adelante proyectos del municipio
y a su vez también pues, es muy intenso, porque todos los días, pues, si sales a la calle, pues evidentemente la gente te pregunta, o bueno, pues al final pues eres el alcalde y estás más o menos como si estuvieras en un turno de guardia permanente, y por lo tanto pues es muy intenso, pero a la vez pues es muy bonito también. Ahora nos metemos ya un poco más en terreno político. Tu nombre sonó mucho en el verano del año pasado porque entraste en la mesa del Parlamento. Que Miquel Zabaleta entrase en la mesa del Parlamento era un poco un prólogo de lo que iba a ocurrir durante la legislatura, un pacto entre los socios del Ejecutivo Foral y EH Bildu. Yo creo que, al igual que los años anteriores, esta legislatura también lograremos llegar a muchos acuerdos, y nosotros en EH Bildu lo hemos dicho siempre, siempre que se puedan articular mayorías progresistas, pues se debe hacer, porque eso luego tiene consecuencias en las políticas que se desarrollan, y yo creo que eso pues evidentemente también era parte de esos acuerdos y de esa sintonía. En este debate presupuestario que hay ahora con las enmiendas parciales, la oposición se queja de que los socios del Gobierno y EH Bildu les están dejando de lado. Bueno, yo también he visto cosas que me han sorprendido mucho, y te lo voy a decir, hace poco, por ejemplo, en una comisión estuve viendo las enmiendas que presentaron los grupos parlamentarios de las derechas, y ostras, es verdad que el papel lo soporta todo, pero algunas enmiendas también. Es decir, presentar enmiendas, por ejemplo, como lo ha hecho UPN, por valor de 260 millones contra el fondo de garantía, de compensación del Gobierno de Navarra, que tiene 32 millones de euros, pues bueno, es un poco un brindis al sol, ¿no? Ahí el equilibrio presupuestario pues brilla por su ausencia. Félix Zapatero, que fue el anterior invitado en este programa, te lanzaba una pregunta a la que tienes que responder. ¿Cuáles son realmente los motivos por los que EH Bildu sigue sin condenar los terrorismos de ETA? Pues debo decir que no ha sido muy original, la verdad, porque es verdad que UPN pues, últimamente está constantemente intentando crispar el ambiente, mucho con el tema de la violencia. Yo creo que lo importante, y creo que UPN lo sabe, y lo sabe la sociedad, que la postura de EH Bildu es clara, nítida y pública en relación a la violencia. Nosotros tenemos una apuesta muy seria con la paz y la convivencia, y lo que reclamamos es verdad, justicia y reparación para todas las víctimas, y creo que en eso, por desgracia, no estamos todos los grupos. Es verdad que el tema de la condena, el verbo concreto, se suele utilizar mucho, no para buscar consenso, sino precisamente para buscar eso, la diferencia, y creo que lo importante, y lo digo sinceramente, es el fondo. ETA hace más de 10 años que no existe, y afortunadamente yo creo que podemos avanzar mucho, y estamos avanzando mucho en cuestión de convivencia. Y ya que les gusta tanto leer las ponencias de EH Bildu y nuestros documentos, que muchas veces los suelen sacar en los debates, pues les diría que repasen nuestros estatutos, nuestro código ético, nuestro programa, la declaración de Aiete. Es una postura incuestionable, y nosotros seguiremos en ese camino, y nadie ni nada nos va a desviar de ese camino. ¿Se acabaría ese debate si EH Bildu condenase el terrorismo de ETA? Es que ese es el problema, ¿qué diferencia hay entre rechazar, reprobar o condenar, si al final el fondo, yo creo que el fondo es lo que realmente cuenta, y más que atrincherarnos en palabras o intentar crispar con este tema, yo creo que lo importante es el fondo, y en el fondo estamos convencidísimos que es lo que tenemos que hacer, y lo estamos haciendo. Para Miquel Zabaleta, ¿ETA qué ha sido? Pues ETA ha sido una organización armada que hace más de 13 años que ha desaparecido, y como digo, yo me alegro mucho de que hoy por hoy no estemos sintiendo las consecuencias que produjo. Ochandiano, que es el candidato a la lehendakaría, en este caso, hablaba en Cadena SER de que ETA era un ciclo político. Hombre, evidentemente ha sido parte de la historia, como lo ha sido la dictadura de Franco, o han sido los GAL, o el grupo, muchos grupos terroristas que ha habido, pues también ha sido parte de la historia, evidentemente. Y, por ejemplo, que en las listas EH Bildu lleve a condenados por terrorismo, ¿eso hace que ese lastre que siempre se lleva con el terrorismo de ETA sea más complicado quitárselo de encima? Yo creo, de verdad, que hay gente que ha cumplido su condena, y si ha cumplido su condena es libre de trabajar, es libre de hacer su vida con normalidad, y es verdad que eso pudo ocasionar pues,
un malestar, pero por eso también hubo luego una respuesta por parte de esas mismas personas que se fueron de las listas y no forman parte de los cargos electos de EH Bildu. ¿Y la Guardia Civil para EH Bildu qué es? Ahora que está muy de moda hablar del traspaso de las competencias de tráfico y del fallo judicial del Tribunal Supremo. Pues en cuanto a tráfico depende, nosotros tenemos clarísimo que tiene que ser la Policía Foral como una policía integral la que tiene que desarrollar, me viene en euskera, escúmena, la que tiene que desarrollar esa competencia de tráfico y creemos que además tenemos la competencia y la capacidad de hacerlo. Te lo digo porque en este Parlamento se han escuchado discursos en los que se dice que a EH Bildu le molesta todo lo que lleve una bandera de España al hombro. Lo que nos gusta es que lleve la bandera de Navarra y lo que estamos defendiendo precisamente con la competencia de tráfico es que sea Navarra quien recupere esa competencia histórica. No es en contra de nadie, es a favor de Navarra. ¿Y a EH Bildu le molesta la Guardia Civil? Por el caso, te pongo el ejemplo de la declaración institucional en la que no se llegó a un consenso por guardar un minuto de silencio de las víctimas de Barbate. Es que no era porque no estuviéramos a favor o nos moleste la Guardia Civil o nos deje de molestar, no era por eso, era porque hay un acuerdo para que en el caso de que haya una víctima de accidente laboral se guarda un minuto de silencio. Ocurrió también algo parecido con el portero de la discoteca de Villaba, que lo mataron, pero eso es un homicidio. Lo que ocurrió también en Barbate claramente excede de lo que es un accidente laboral y por eso no entraba dentro del acuerdo. De las protestas de los tractores, ¿cómo estás viendo un poco la situación? Pues yo creo que el enfado que se ve está totalmente justificado porque el sector primario está en una situación pues, muy delicada y están sufriendo mucho. Pienso que es algo que viene de atrás, no es algo aunque haya estallado ahora, y nosotros lo venimos diciendo también hace mucho tiempo. Yo soy más, pienso que esto viene provocado por el sistema de libre mercado global que al final pues, se está llevando por delante al pequeño agricultor, al mediano agricultor, porque todas las distribuidoras, las grandes empresas o incluso los fondos buitre que están invirtiendo en muchísimas producciones bueno, al final se están llevando todo el mercado por delante y pensamos que hay que implementar otro sistema. Es verdad que se oyen cosas que tienen muchísimo sentido, como por ejemplo que tiene que bajar la carga burocrática, no pueden vender a pérdidas, eso tiene que ser algo que se tiene que garantizar, pero también es verdad que en algunos sitios, no tanto en Navarra, pero se han solido oír mensajes que yo creo que han sido pues, bastante malintencionados y se han querido instrumentalizar. Los mensajes negacionistas del cambio climático, por ejemplo, yo creo que ha habido cosas que se han mezclado y que no han hecho ningún favor a esa lucha que yo creo que sí que es legítima. Estás dentro de la Comisión Específica de los Pirineos Orientales. ¿Cuáles son las demandas que tiene esta zona concreta de la geografía foral? En los Pirineos se está sufriendo la despoblación con muchísima intensidad, más intensidad que en otras zonas que también se está sufriendo esa problemática. Yo creo que hay una demanda muy importante que traen y es que en su momento desde los Pirineos impulsaron, me parece que se llamaba los 5 minutos por el Pirineo, que era que antes de que se impulsara cualquier medida había que pensar 5 minutos también por el Pirineo, ¿no? Y a raíz de eso luego derivó en la demanda de una ley foral de despoblación. Parece ser, y así viene en el plan normativo del año 2024, que el Departamento de Cohesión Territorial quiere impulsar una ley de cohesión territorial y vertebración del territorio, que vendría a ser más o menos esa ley de despoblación, y yo creo que es muy importante la ley de despoblación, que vendría a ser un poco eso. En vez de tener que ir al Departamento de Educación para hablar de unos problemas o tener que ir a otro departamento para tratar otros, que haya una ley transversal que haga que tengamos que pensar en el tema de la despoblación cada vez que surja una iniciativa parlamentaria o normativa. ¿Y qué te parece que el tribunal rechace o anule que el euskera sea mérito en la zona mixta, por ejemplo en los puestos de salud? Yo creo que hay que superar la zonificación.
porque estamos hablando de derechos lingüísticos, y que un navarro o una navarra tenga unos derechos según en la zona donde viva. Si vives en Leitza, pues tienes unos derechos, si vives en Pamplona tienes otros, y si vives en Cintruénigo, pues directamente prácticamente no tienes derechos lingüísticos en lo que se refiere al euskera. Y yo creo que es algo que hay que ir superando y que hay que verlo con normalidad. Y es también un tema que habría que sacarlo también de esa crispación y habría que verlo con normalidad, porque los derechos siempre suman y nunca restan. Los grupos que están en contra de este discurso dicen que hay que asemejarla a la realidad sociolingüística. Por ejemplo, nosotros en Cintruénigo, igual más que el euskera, necesitamos fomentar el castellano porque hay una gran población inmigrante de origen magrebí. Pero una cosa no quita la otra. O impulsar al castellano impide que se impulse también al euskera. Es decir, yo creo que muchas veces parece que impulsar al euskera va en detrimento del castellano, pero no es así. Se puede impulsar, si hay una problemática concreta en una zona, se puede impulsar el castellano y perfectamente se puede impulsar también el euskera. En términos de utilidad, por ejemplo, sí que el euskera igual en Cintruénigo pues no tendría tanto recorrido, en cuanto que tú vas a un puesto de administración y no hablas con ellos en euskera, sino igual es castellano y magrebí. Es una lengua propia de todos los navarros y todas las navarras, y yo creo que más que guardarlo como un tesoro, porque algunos siempre hablan del euskera como si fuera un patrimonio que habría que guardar, yo creo que hay que impulsarlo, hay que ponerlo en valor, y yo creo que no hay ningún problema con eso. Ahora tienes que lanzar una pregunta contigo, Surekin, que será el próximo grupo que esté invitado aquí al sillón de la Cámara Foral. Hay una moción que presentan prácticamente todos los años, que es una moción en favor de la banca pública, pero hasta ahora siempre ha decaído porque solo les hemos apoyado nosotros. Entonces la pregunta sería, ¿cuándo creen que vamos a poder sacar adelante esa moción, que algunos la han denominado moción martillo pilón o moción croqueta incluso? Vale, se la haremos, y ahora vamos con un test de actualidad, esto que me gusta poner a prueba a los parlamentarios. ¿Sabes por qué Sebastián Yatra ha sido esta semana noticia? Pues no lo sé. Ha hecho unas declaraciones y dice que no puede estar más de un año con una persona porque le salta el instinto de la infidelidad. Bueno, pues cada uno es libre de elegir cómo relacionarse con las personas. ¿Hay mucha infidelidad en política? Pues me imagino que habrá. Bueno, en la sociedad hay infidelidad y en la política pues también la habrá. ¿La Plaza de España de Sevilla? ¿Me dirías, sabrías decirme por qué ha sido noticia? Eso sí que lo sé. Ahí ha habido una polémica porque parece ser que quieren instaurar algún tipo de tasa y se ha generado polémica en torno a ello. ¿Y estarías a favor de generar esa tasa o no? Pues no lo sé. Claro, por un lado, yo he estado en la Plaza de España de Sevilla como turista y me ha encantado verla, y como turista pues no me gustaría pagar esa tasa, pero por otro lado también entiendo que las ciudades pues tengan que regular un poco el tema del turismo pues para racionalizarlo y para, por otro lado también pues puede ser un recurso evidentemente para la ciudad. Así que como turista pues no me haría mucha gracia, pero lo entiendo también que quieran hacerlo. Se está celebrando esta semana el Mobile World Congress y ahora ahí vamos a indagar un poco en tu móvil, ¿vale? Pero políticamente hablando, sí. Te quiero decir a qué parlamentario o parlamentaria que no sea de tu grupo le pondrías en la agenda AA, en plan avisar a... Que no sea de mi grupo parlamentario. No sea de tu grupo. O sea, tiene que ser alguien, por ejemplo, que en caso de un accidente o lo que sea muy eficiente. Pues a Ibai Crespo le pondría, que veo que es una persona con mucho fundamento y seguro que si necesitara ayuda pues respondería enseguida. Y fuera de tu grupo, ¿cuál es el teléfono que más marcas? ¿Qué más marco? Pues llamo mucho a los compañeros, bueno, llamo mucho, tengo más contacto con los compañeros de la Comisión de Cultura en la que estoy de portavoz, entonces tengo mucha relación pues, con Daniel López, con Itxaso Soto o con Ibai Crespo, que he mencionado ahora. ¿A quién bloquearías? Pues mira, iba a decir a los electos de Vox, pero es que a ellos ni les ignoramos, entonces no creo que me llamaran y yo a ellos tampoco, no haría falta siquiera que les bloqueara. ¿Y a quién llamarías con número oculto? ¿Con número oculto? Pues alguien de UPN, quizá. Porque yo no tengo ningún problema de hablar con nadie, pero es verdad que a raíz de lo que hemos dicho antes, pues quizá desde la moción, pues he visto reacciones que me han llamado la atención, ¿no? Y pues alguna pues los veo incómodos. Yo sinceramente nunca he tenido problemas de hablar con nadie que piense diferente a mí. ¿A cualquiera de UPN o te viene algún nombre concreto? No, no me viene nadie en concreto.
¿Y a quién dejarías fuera de cobertura? Pues lo mismo que antes, a los de Vox. Vale, y ya te voy a meter en un aprieto. ¿A quién le dirías que desconecte digitalmente de tu grupo parlamentario? Pues la portavoz tiene muchas más responsabilidades que nosotros y pues está todo el día pues pendiente del móvil. Evidentemente tiene pues más funciones que nosotros y más responsabilidad que nosotros, por lo tanto el móvil pues lo tiene más activo que nosotros también. Miquel Zabaleta, esto ha sido todo, un espacio libre de móviles. Muchas gracias. En el segundo aniversario del conflicto desatado entre Rusia y Ucrania, el Parlamento de Navarra ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para seguir abordándolo desde el punto de vista de la solidaridad. Un ayual del presidente de la Cámara Foral se remite a las vías pacíficas y diplomáticas enmarcadas dentro de la Carta de Naciones Unidas. Varios niños ucranianos con pancartas y mensajes de apoyo a su país llegaban hasta el Parlamento de Navarra, donde se celebraba un acto institucional. En el segundo año de la invasión rusa de Ucrania, el presidente del Legislativo Foral, Unai Ugalde, mandaba este mensaje en el que el Parlamento refuerza su papel en favor de la solidaridad y la censura a cualquier conflicto bélico. El Parlamento quiere reafirmar su denuncia de aquel ataque militar ruso a Ucrania y de todo lo que ha desencadenado y reclama su cese inmediato y la retirada de las fuerzas militares de Rusia del territorio ucraniano. A todos los navarros que han prestado su ayuda, que han abierto sus corazones, sus casas y han hecho mucho para estas familias, para esos niños que pueden vivir en una tierra de paz. Un encuentro donde la exigencia por la paz ocupaba el primer plano dentro del Parlamento de Navarra. Navarra se solidariza con las víctimas que dejaba el trágico incendio de la semana pasada en un edificio de Valencia en el que morían 10 personas. Minuto de silencio en el que participaban representantes de todos los grupos de la Cámara Foral. Una muestra de solidaridad con las familias, los heridos y las personas afectadas. En el atrio del Parlamento manifestaron su empatía con todos ellos. Queda claro que las ciudadanas y ciudadanos navarros están muy o bastante preocupados por el medio ambiente. Es la principal conclusión que se extrae del Ecobarómetro Navarra 2023, que tenía por objeto pulsar las sensaciones y opiniones de la sociedad respecto del medio ambiente y el cambio climático. Es un problema y que la gente piensa en ello. Es imprescindible porque bueno, tenemos que seguir adelante. Pero no solo se trata de preocupación, sino de realidad, y en ese sentido un 88% de los navarros y navarras muestran disposición a modificar su nivel de vida en pos de favorecer al medio ambiente. Un dato significativo que, si bien se reduce a la hora de mostrar la disposición a variar el nivel económico y pagar más impuestos con ese fin, sigue manteniéndose favorable en 2 de cada 3 encuestados. Se ha demostrado que despierta consensos en la ciudadanía, consensos de apoyo. Existe consenso sobre la necesidad de actuar y las medidas que priorizan los entrevistados son la reducción de residuos, así como el correcto reciclaje de estos, la compra de productos locales y el uso del transporte público de alternativas verdes como la bicicleta. Medidas todas para frenar el cambio climático que, según el estudio, preocupa al 79% de la población foral. Y entre todas esas acciones otras diferentes, lo cierto es que el 80% de los navarros admite actuar a día de hoy para paliar este fenómeno. Investigación, diagnóstico y tratamiento son los 3 pilares sobre los que se debe asentar, a juicio de los afectados por enfermedades raras, el abordaje de las mismas. Se puede ejercer la prevención si investigamos y logramos entender su origen, posibilidades de tratamiento en base a ello y su impacto, si fomentamos programas de diagnóstico que permitan identificar la enfermedad precozmente y si hacemos posible el acceso a tratamientos farmacológicos y otro tipo de terapias que eviten el agravamiento de la enfermedad. Para ello consideran que debe establecerse un marco normativo específico, así lo han pedido en una mesa de trabajo en el Parlamento. Necesitamos agilizar el proceso de financiación pública de los medicamentos con el fin de que sean accesibles en corto espacio de tiempo y evitar el agravamiento de la enfermedad. Desde la Cámara, el presidente Unai Ugalde ha mostrado su compromiso con quienes padecen enfermedades raras. Estas personas, las que sufren las llamadas enfermedades raras, tengan las mismas oportunidades y acceso a servicios de salud y sociales de calidad, similar al resto de la ciudadanía. Declaraciones en una jornada para visibilizar este tipo de dolencias tan infrecuentes como el día en el que se conmemoran, el 29 de febrero.
Durante toda la semana, la Comisión de Economía y Hacienda ha estado a pleno rendimiento. Cada grupo ha presentado las enmiendas parciales a los presupuestos generales de Navarra, unas cuentas que previsiblemente saldrán adelante el próximo 7 de marzo con la abstención de EH Bildu.